La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo, un compás que seguía sin alteraciones. Mi rutina diaria se movía entre el bullicio del mercado central, los aromas de las naranjas y el sonido de las olas en la Malvarrosa. A mis 47 años, me encontraba atrapada en una espiral de monotonía. Mi matrimonio con Javier se desvanecía lentamente como el eco de una canción olvidada. Las conversaciones se limitaban a lo necesario, y las noches se llenaban de un silencio incómodo. Un día, mientras organizaba el desván para la renovación de la casa, encontré un viejo álbum familiar. El polvo cubría su cubierta, pero al abrirlo, una oleada de recuerdos me golpeó. Fotografías de veranos pasados, risas compartidas y momentos que parecían tan lejanos ahora. Miré las imágenes con nostalgia, éramos felices entonces. La risa de mis hijos resonaba en mi mente mientras sus caras sonreían desde las páginas amarillentas. ¿Te acuerdas de este viaje a la playa?, murmuré para mí misma, revisando cada imagen con atención. Javier no estaba presente en esos recuerdos, él había estado demasiado ocupado con el trabajo y sus proyectos personales. Un vacío se instaló en mi pecho al darme cuenta de cuánto había cambiado nuestra vida juntos. La rutina continuaba y la espera por la llegada del verano se hacía interminable. Javier tenía un viaje programado a Madrid por motivos laborales y yo me quedaría sola en casa durante una semana. La idea me parecía extraña, por un lado, anhelaba ese tiempo para mí misma, pero por otro lado, sentía una inquietud que no podía identificar. El día antes de su partida, decidí pasear por el barrio del Carmen. Las calles estaban llenas de turistas y locales disfrutando del ambiente vibrante. Me detuve en un café pequeño para tomar un café con leche y reflexionar sobre mi vida. Mientras observaba a la gente pasar, mi mente divagó hacia mi sobrino Lucas, quien había comenzado a ayudarme con la renovación de la casa. Lucas tenía 25 años y era un joven lleno de energía e ideas frescas. Había crecido bajo nuestras miradas atentas y siempre había sentido una conexión especial con él. Cuando regresé a casa esa noche no podía dejar de pensar en cómo Lucas había traído algo nuevo a mis días monótonos. La mañana siguiente llegó rápidamente, Javier salió temprano para tomar su tren a Madrid. «Cuida bien la casa», dijo antes de cerrar la puerta tras él. Esa frase resonó en mi cabeza mientras escuchaba el sonido del tren alejarse por las vías. Con Javier fuera, decidí concentrarme en los trabajos pendientes del hogar. Al día siguiente Lucas vendría para ayudarme con algunas tareas más complicadas, pintar las paredes del salón y reorganizar los muebles antiguos que llevaban años sin moverse. Cuando Lucas llegó esa mañana soleada, su energía era contagiosa. «Vamos a hacer que esta casa brille», dijo mientras sonreía ampliamente. Sus palabras me hicieron sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, entusiasmo. Mientras trabajábamos juntos compartíamos historias sobre nuestra infancia y reíamos recordando anécdotas familiares. La conexión entre nosotros parecía crecer con cada rayo de sol que entraba por las ventanas abiertas. «¿Recuerdas aquel verano cuando nos perdimos en la playa?», preguntó Lucas mientras mezclaba pintura en un balde. «Sí», respondí riendo suavemente. Estuvimos horas buscando el camino de regreso. Las horas pasaron volando entre risas y trabajo arduo hasta que finalmente nos detuvimos para tomar un descanso. Nos sentamos en el suelo del salón rodeados de latas vacías y brochas usadas. Fue entonces cuando noté algo diferente en su mirada, había una chispa que no había visto antes. Un momento suspendido nos envolvió, nuestras respiraciones eran rápidas y pesadas al mismo tiempo. «¿Te gustaría salir a cenar esta noche?», sugirió Lucas inesperadamente. Aquel simple gesto provocó una mezcla extraña dentro de mí, alegría e incomodidad al mismo tiempo. «No sé si es buena idea», respondí titubeando. «No tiene que ser nada serio», insistió él con una sonrisa persuasiva. Mi mente luchaba entre lo correcto y lo deseado, sabía que era solo una cena entre tío y sobrino pero sentía que algo más estaba surgiendo entre nosotros. Al caer la tarde decidí aceptar su propuesta, necesitaba salir del encierro emocional que vivía día tras día. La cena fue sencilla pero agradable, hablamos sobre nuestros sueños futuros y anhelos ocultos mientras compartíamos platos típicos valencianos en un pequeño restaurante escondido entre las calles adoquinadas del barrio antiguo.
Sin embargo, al regresar a casa después de esa velada inesperadamente reveladora, sentí como el vacío emocional regresaba como una sombra persistente tras mí. La realidad era ineludible, mi matrimonio seguía siendo un terreno árido donde los sentimientos florecían poco a poco hacia la desesperanza. Los días siguientes transcurrieron entre renovaciones y momentos compartidos con Lucas, cada encuentro se tornaba más significativo e inevitablemente más complicado. La tensión crecía mientras intentaba mantener todo bajo control sin perderme a mí misma ni poner en riesgo lo poco que quedaba de mi vida familiar normalizada. Una mañana encontré nuevamente aquel álbum familiar olvidado entre cajas viejas. Al abrirlo vi fotos donde todos sonreían juntos, Javier sonriendo junto a mí mientras los niños jugaban felices alrededor nuestro. Aquellas imágenes contrastaban fuertemente con mi realidad actual. Lo que alguna vez fue amor ahora parecía ser solo un eco distante lleno de promesas rotas. Mientras tanto, Lucas continuó visitándome regularmente durante esas semanas solitarias sin Javier. Cada vez más me encontraba buscando excusas para estar cerca de él aunque sabía que aquello no era correcto ni sostenible a largo plazo. La presión aumentaba dentro mío como si estuviera atrapada en una tormenta emocional sin rumbo claro hacia dónde dirigir mis pasos perdidos hasta ese momento crucial donde todo cambiaría nuevamente. Los días avanzaban y la casa se transformaba lentamente en un espacio más acogedor. Las paredes, antes desgastadas, adquirían un nuevo color que iluminaba las habitaciones. Sin embargo, el verdadero cambio no solo era físico, había algo más que estaba en juego. Lucas llegaba cada vez con más frecuencia y aunque intentaba mantener la distancia emocional, su presencia se volvía cada vez más difícil de ignorar. Era una tarde calurosa cuando decidí que era hora de organizar el salón. Mientras movía los muebles, Lucas apareció con una sonrisa amplia y una brocha en la mano. ¿Te ayudo?, preguntó sin esperar respuesta. Su energía era contagiosa, pronto nos encontramos riendo mientras pintábamos las paredes de un suave tono beige. Siempre quise ayudar a mi tía en algo así, comentó mientras subía por una escalera para alcanzar el rincón más alto de la pared. Observándolo trabajar me llenó de un extraño sentido de orgullo. Era un joven encantador y lleno de vida, tan diferente a la rutina monótona que había estado viviendo con Javier. A medida que pasaban las horas, los momentos compartidos se volvían más intensos. La tensión entre nosotros crecía como un hilo invisible que nos unía cada vez más. En un instante, mientras ambos nos deteníamos para admirar nuestro trabajo, nuestras miradas se encontraron y supe que había cruzado una línea. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté intentando romper el silencio cargado de significado. Solo disfrutando del momento, respondió él con sinceridad. Sin embargo, no era solo eso. La conexión se sentía palpable en el aire, había algo más profundo que nos empujaba a acercarnos. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un gesto fugaz pero significativo que dejó una marca en ambos. La culpa me invadió inmediatamente después del contacto, no podía creer lo que acababa de suceder entre nosotros. Lucas retrocedió unos pasos, sus ojos reflejaban sorpresa y confusión. Lo siento, murmuró antes de salir corriendo hacia la puerta como si temiera lo que acababa de pasar. Me quedé allí, paralizada por la mezcla de emociones, deseo y culpa luchaban dentro mío como dos fuerzas opuestas. Intenté convencerme de que todo había sido un error, pero no podía evitar recordar cómo sus labios habían sentido contra los míos, esa chispa inesperada que había encendido algo dentro de mí. Los días siguientes fueron difíciles. Lucas evitaba hacer contacto visual y yo me sentía atrapada en un ciclo interminable de pensamientos contradictorios. Sabía que debía evitarlo para proteger ambas vidas, la mía y la suya. Pero cada vez que escuchaba su voz al otro lado del teléfono o lo veía aparecer por la puerta, mi corazón latía con fuerza. Finalmente decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con él sobre lo ocurrido. Una tarde soleada en el barrio del Carmen, elegí un café acogedor donde pudimos conversar sin interrupciones. Lucas, empecé con voz temblorosa mientras jugueteaba con mi taza de café humeante. Lo del otro día fue inesperado. Él asintió lentamente pero no dijo nada, su mirada estaba perdida en algún punto lejano del local. No quiero arruinar nuestra relación, continué con sinceridad. Eres muy importante para mí.
También eres importante para mí, respondió finalmente él, sus palabras cargadas de emoción contenida. Pero esto es complicado. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas furtivas hasta que finalmente decidimos dejarlo todo atrás y concentrarnos en los trabajos pendientes de la casa. Sin embargo, esa decisión no detuvo el torbellino emocional dentro mío, la atracción seguía ahí como una sombra persistente. Conforme avanzábamos en las renovaciones, comenzamos a compartir momentos más íntimos, risas espontáneas mientras pintábamos o arreglábamos muebles viejos llenos de polvo y recuerdos olvidados. Cada día me encontraba buscando excusas para pasar tiempo a su lado, necesitaba esa conexión aunque sabía lo arriesgado que era dejarme llevar por mis sentimientos. Una noche particularmente calurosa decidí preparar una cena sencilla para ambos después de trabajar duro durante toda la semana. La mesa estaba iluminada suavemente por velas mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños perdidos en el camino hacia la adultez. Siempre admiré tu valentía, le dije mientras servíamos pasta al pesto recién hecha. ¿Valentía? ¿Por qué dices eso?, preguntó él sorprendido. Porque siempre has seguido tus pasiones sin miedo, respondí sin pensar demasiado en mis palabras. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar a temas más profundos sobre nuestras vidas personales y los vacíos emocionales que ambos enfrentábamos. En ese momento vulnerable compartido sentí como nuestras manos se rozaban ligeramente sobre la mesa. Una chispa volvió a encenderse entre nosotros, pero esta vez era diferente, había comprensión detrás del deseo. Sin embargo, al final de esa velada mágica también llegó el eco del deber familiar. Sabía que debía poner límites claros antes de perderme completamente en esta relación prohibida e insostenible a largo plazo. Los días siguieron pasando entre risas compartidas y miradas furtivas hasta llegar a ese punto crítico donde todo se tornaría complicado nuevamente. Los días siguientes a aquel beso se convirtieron en una mezcla de euforia y ansiedad. Cada encuentro con mi sobrino se llenaba de un nuevo significado, como si cada palabra y cada risa compartida llevaran un peso adicional. La casa en renovación se transformó en nuestro refugio, un espacio donde las paredes parecían guardar nuestros secretos, mientras el olor a pintura fresca impregnaba el aire. A menudo nos encontrábamos en la cocina, él preparando algo sencillo mientras yo organizaba los utensilios. La intimidad de esos momentos era palpable. Las miradas que cruzábamos estaban cargadas de una tensión que no podía ignorar. ¿Te gusta cómo va quedando?, me preguntó un día mientras mostraba su trabajo en la sala. Sí, está tomando forma, respondí tratando de mantener la conversación en lo superficial. Pero mis pensamientos divagaban hacia la conexión que habíamos forjado. Era un hilo delicado que podía romperse con facilidad. Una tarde, mientras pintábamos juntos las paredes del salón, él dejó caer una bomba inesperada. Tengo novia, dijo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. La revelación me golpeó con fuerza, el vacío que había comenzado a llenar se convirtió en una herida abierta. ¿En serio?, logré articular, sintiendo que el aire se volvía denso entre nosotros. Sí, es genial, continuó sin darse cuenta del efecto que sus palabras tenían sobre mí. La conocí en la universidad y hemos estado saliendo un par de meses. El momento se tornó incómodo, el brillo de sus ojos al hablar de ella me hizo cuestionar todo lo que habíamos compartido hasta entonces. La culpa comenzó a asomarse por los rincones de mi mente, recordándome el deber familiar que siempre había priorizado. A pesar del torbellino emocional dentro de mí, decidí no dejarme llevar por la desesperación. Eso es bueno, dije al final, tratando de sonar genuina mientras una parte de mí se retorcía ante la idea de perderlo. La conversación continuó, pero sentí como cada palabra se deslizaba entre nosotros como agua entre los dedos. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a su novia y a lo que significaba para nosotros. El silencio del hogar era ensordecedor y las sombras proyectadas por las luces tenues parecían burlarse de mi confusión interna. Al día siguiente decidí actuar con cautela, no quería perderlo por completo ni arriesgar lo poco que habíamos construido juntos. Así que elegí mantenerme cerca pero sin cruzar límites nuevamente, al menos eso creía. Sin embargo, nuestros encuentros continuaron siendo intensos y llenos de emociones contradictorias.
En uno de esos momentos cargados de tensión emocional, sucedió algo inesperado, nuestros labios se encontraron cuando menos lo esperaba. Fue un instante robado entre risas y miradas furtivas, un impulso irrefrenable que nos llevó a olvidar todo lo demás por un breve momento. Me aparté rápidamente después del beso, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esto? ¿Podía seguir así sabiendo que él tenía una novia? La culpa me invadió nuevamente, cada acción parecía tener consecuencias más profundas. Los días pasaron y el ciclo repetitivo entre alegría y culpa continuó desgastándome lentamente. A veces me encontraba deseando más tiempo juntos, pero otras veces sentía que debía alejarme para proteger tanto mi corazón como su relación nueva. Una tarde decidimos salir a caminar por el barrio del Carmen para despejar nuestras mentes. Las calles empedradas estaban llenas del bullicio habitual, turistas explorando los murales vibrantes y locales disfrutando del café en las terrazas soleadas. Pero incluso rodeados por esa energía vibrante, había una sombra sobre nosotros. ¿Te gustaría ir a cenar este fin de semana?, pregunté intentando mantener la conversación ligera mientras caminábamos junto a las coloridas fachadas. Claro, respondió él con entusiasmo antes de añadir, puedo invitar a mi novia también. Esa frase golpeó como una campana resonante en mis oídos, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies ante la idea tan simple pero devastadora. Sería interesante, dije tratando de ocultar mi incomodidad mientras sonreía forzadamente. La idea de compartirlo con otra persona me hacía sentir como si estuviera perdiendo algo valioso sin siquiera haberlo tenido completamente. En esa cena planeada todo quedó claro. Él estaba feliz con ella y yo estaba atrapada en esta confusión emocional sin salida aparente. A medida que avanzaba la noche observé cómo él sonreía al hablarle a su novia, su alegría era contagiosa pero también dolorosa para mí. Mientras ellos intercambiaban palabras suaves y risas cómplices, yo me sentía como una intrusa en su felicidad ajena. Al final de la velada, cuando nos despedimos entre abrazos amistosos y promesas vagas para volver a vernos pronto, comprendí que estaba empezando a perderme entre los roles familiares y los deseos personales. La presión aumentaba cada vez más, sabía que debía tomar decisiones claras antes de quedar atrapada irremediablemente entre dos mundos opuestos, el deber familiar y mis propios deseos reprimidos. Esa noche volví a casa sintiéndome más sola que nunca. Las luces apagadas me recibieron como un eco silencioso al entrar por la puerta principal. En ese momento comprendí cuán frágil era todo lo que había construido hasta ahora. Mis sentimientos hacia él eran profundos pero también peligrosos. La lucha interna seguía ardiendo dentro de mí cuando decidí escribirle un mensaje al día siguiente para aclarar nuestra situación antes de dar otro paso incierto hacia adelante o retroceder definitivamente hacia la normalidad familiar perdida hace tiempo. Sin embargo, cuando abrí mi teléfono para enviarle unas líneas sinceras sobre lo ocurrido durante nuestra cena grupal, algo cambió drásticamente dentro mío al ver su nombre parpadeando frente a mí acompañado por una notificación inesperada. Él tiene algo importante que decirte. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa certeza inminente, sabía que nada volvería a ser igual después de ese momento decisivo. El mensaje de mi sobrino me dejó paralizada. La incertidumbre se apoderó de mí mientras reflexionaba sobre lo que podría significar. La presión de mantener nuestra relación en secreto se volvía cada vez más pesada. Las noches llenas de risas y complicidad contrastaban con la soledad que sentía en casa. A menudo me encontraba pensando en él, en cómo había cambiado mi vida desde que comenzamos a compartir esos momentos robados. Decidí responderle con cautela, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Qué es tan importante?, envié, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. La respuesta no tardó en llegar, pero el contenido me dejó aún más inquieta. Necesitamos hablar. La tarde pasó entre tareas domésticas y pensamientos dispersos. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Finalmente llegó la hora del encuentro. Elegí un café en el barrio del Carmen, un lugar que solíamos visitar juntos durante las renovaciones. El ambiente vibrante y los murales coloridos parecían una burbuja de felicidad, pero yo sabía que la realidad era muy diferente. Al llegar, allí estaba él con una expresión seria que no podía ocultar su nerviosismo. Nos saludamos con un abrazo breve,
las miradas decían más que las palabras. ¿Qué sucede?, pregunté al sentarnos frente a un café humeante. Es sobre lo que pasó la otra noche, comenzó, su voz temblorosa traicionando su confianza habitual. No puedo dejar de pensar en eso. Yo tampoco, respondí con sinceridad, sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Mi novia, dijo finalmente, rompiendo el silencio que nos envolvía. No sé si estoy listo para seguir con ella. El aire se volvió pesado al escuchar sus palabras. El dilema moral se intensificaba, la culpa y el deseo luchaban dentro de mí como dos fuerzas implacables. Pero tú la quieres, murmuré sin poder contenerme. No lo sé, admitió mientras sus ojos buscaban los míos. Pasamos la noche juntos y, no puedo dejar de pensar en ti. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar esa noche compartida. Lo que había comenzado como una conversación sincera se había transformado en algo mucho más profundo y complicado. Los recuerdos fluyeron, las risas compartidas, las miradas furtivas, ese instante en el que nuestras manos se encontraron por primera vez. ¿Y ahora qué?, pregunté sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. Quiero saber si esto puede ser algo real, contestó él con determinación. La idea de una relación auténtica me llenó de esperanza y miedo a partes iguales. La presión de mantenerlo todo en secreto era abrumadora, cada día se sentía como un acto de equilibrio precario sobre un hilo delgado. Necesitamos ser cuidadosos, advertí mientras tomaba un sorbo de café frío. No obstante, él asintió como si ya estuviera decidido a seguir adelante sin importar las consecuencias. En ese momento entendí que nuestras decisiones tendrían repercusiones mucho más allá de nosotros mismos. Después de nuestra charla intensa y reveladora, decidimos dar un paseo por las calles del barrio del Carmen antes de separarnos nuevamente por miedo a ser descubiertos. El bullicio del mercado central resonaba a nuestro alrededor mientras caminábamos junto a los puestos coloridos llenos de frutas frescas y flores vibrantes. Mientras paseábamos, noté a una amiga mía a lo lejos. Su mirada curiosa se posó sobre nosotros antes de acercarse con una sonrisa amplia pero sospechosa. «Hola, ¿qué hacéis aquí juntos?», preguntó sin poder ocultar su sorpresa. Tragué saliva mientras buscaba una respuesta convincente. No podía permitir que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. «Solo estamos disfrutando del día», respondí tratando de sonar despreocupada. Ella sonrió, pero su mirada no convencida me hizo sentir incómoda. Sabía que algo no estaba bien en esa respuesta tan sencilla. La conversación continuó superficialmente hasta que finalmente nos despedimos y continuamos nuestro camino hacia casa. Al llegar a casa esa noche me sentía inquieta, el mensaje comprometedor seguía rondando mi mente como un eco constante. No podía evitar pensar en las implicaciones de nuestra relación secreta mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de Valencia. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba y mis encuentros con mi sobrino eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, cada momento estaba lleno de tensión debido al riesgo constante de ser descubiertos. La culpa empezaba a hacer mella en mí, me cuestionaba si realmente valía la pena arriesgar todo por esta conexión tan intensa pero peligrosa. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente para hablar sobre nuestro futuro juntos. Elegimos un lugar tranquilo cerca del mar para escapar del bullicio cotidiano y encontrar claridad entre las olas tranquilizadoras y el sonido relajante del agua chocando contra la orilla. Mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa bajo el atardecer dorado, él tomó mi mano con firmeza y me miró directamente a los ojos. «Quiero estar contigo». Su declaración resonó dentro mío como un eco profundo. Deseaba creerle, pero también sabía cuán frágil era nuestra situación actual. Sin embargo, antes que pudiera responderle algo sensato o reflexivo, sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo ese momento mágico. Era otra amiga mía preguntando por mí sin saber nada sobre lo acontecido entre nosotros dos. La frustración creció dentro mío al ver cómo todo parecía conspirar contra nuestra felicidad clandestina. Decidí apagarlo sin contestar porque necesitaba centrarme solo en él en ese instante crucial donde todo podía cambiar para siempre. Conforme avanzamos hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el mar, tomé una decisión inesperada: pasemos más tiempo juntos. Las palabras salieron casi involuntariamente mientras imaginaba cómo sería vivir plenamente esta conexión sin restricciones ni secretos ocultos detrás del telón familiar.
Él sonrió ampliamente ante mi propuesta, aunque ambos sabíamos muy bien qué riesgos implicaría esa decisión impulsiva e imprudente. Pero quizás eso era exactamente lo que necesitábamos, vivir plenamente aunque fuera solo por unos momentos efímeros antes del inevitable desenlace inevitablemente doloroso que acechaba tras cada esquina oscura donde nos escondíamos para amarnos sin ataduras ni juicios ajenos. Esa noche quedó grabada profundamente en mis memorias como un punto culminante donde nuestras vidas tomaron rumbos inciertos e impredecibles. La llegada de mi marido antes de lo esperado fue un golpe que me sacudió. Había planeado esos días a solas, como una oportunidad para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo entre mi sobrino y yo. La casa, aún en medio de la renovación, parecía reflejar el caos interno que me invadía. Las paredes sin pintar, los muebles cubiertos con sábanas blancas, todo en un estado de transición, como yo misma. Él entró por la puerta con su habitual energía, trayendo consigo el aire fresco del exterior. ¿Cómo va todo?, preguntó sin sospechar la tormenta emocional que se estaba gestando en mi interior. Todo bien, respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba mantener la calma. Cada rincón de la casa me recordaba a mi sobrino, las herramientas esparcidas por el suelo, las latas de pintura que habíamos elegido juntos. La conexión que habíamos forjado se sentía más intensa cada día. Sin embargo, al mismo tiempo una sombra de culpa se cernía sobre mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era posible que lo que había comenzado como un simple momento de vulnerabilidad se hubiera convertido en algo más complicado? Esa noche, mientras cenábamos en la mesa del comedor, no podía dejar de pensar en cómo manejar la situación. Mi marido hablaba sobre su trabajo y sus planes para el futuro, ajeno a mis pensamientos desgarradores. ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, sugirió con entusiasmo. El simple hecho de pensar en pasar tiempo juntos me llenó de ansiedad. Claro, respondí con un tono neutral, aunque mi mente divagaba hacia otro lugar. La playa de la Malvarrosa era uno de nuestros lugares favoritos, pero ahora solo podía imaginar cómo sería estar allí con él y no con mi sobrino. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de él: ¿podemos hablar? Necesito verte. El corazón se me aceleró al leerlo, una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. Era un recordatorio palpable del secreto que habíamos compartido y del vínculo que había crecido entre nosotros. Cuando finalmente nos encontramos en la casa en renovación, el aire estaba cargado de tensión. Quiero hacer un viaje contigo, dijo sin rodeos. Sus palabras resonaron en mí como un eco aterrador. La idea era tentadora pero también peligrosa, significaba salir del entorno seguro y adentrarnos en lo desconocido. ¿A dónde?, logré preguntar mientras luchaba por mantener la compostura. A cualquier lugar donde podamos estar solos, respondió él con una mirada intensa que me atravesó como una flecha. El deseo por esa escapada era innegable, sin embargo, el miedo a las consecuencias me paralizaba. No sé si es buena idea, murmuré finalmente sintiendo como las palabras pesaban como plomo en mi boca. Lo entiendo, dijo él con voz baja y resignada. Pero no puedo dejar esto así. Su sinceridad me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos, el familiar y el prohibido. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras intentaba equilibrar mis responsabilidades como esposa y los sentimientos cada vez más intensos hacia mi sobrino. Mi marido seguía ajeno a lo que realmente pasaba dentro de mí, sus preocupaciones eran mundanas comparadas con las tormentas internas que enfrentaba cada día. La rutina continuaba, las mañanas eran ocupadas por tareas domésticas y las noches por conversaciones superficiales sobre nuestras vidas cotidianas. Pero cada vez que miraba a mi sobrino o pensaba en él, una chispa encendía algo dentro de mí que no sabía cómo controlar. Una tarde decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejarme un poco. Las calles estaban llenas de vida, artistas pintando murales vibrantes y cafés acogedores donde la gente disfrutaba del calor del sol valenciano. Sin embargo, incluso allí sentí su ausencia como una sombra constante a mis espaldas. Mientras paseaba entre los murales coloridos, recordé aquella noche compartida donde pasamos la noche juntos. Esa experiencia había cambiado todo, había abierto una puerta hacia algo nuevo e incierto al mismo tiempo. De vuelta a casa, me encontré frente al espejo observando mis propios ojos cansados pero llenos de anhelos reprimidos.
La imagen reflejada era casi irreconocible, había algo extraño en mí ahora. La mujer segura y organizada que alguna vez fui parecía desvanecerse lentamente bajo el peso del secreto que llevaba conmigo. Esa noche decidí hablar con él sobre lo que sentía realmente. Necesitábamos aclarar nuestras intenciones antes de dar cualquier paso más allá del límite ya cruzado. Pero cuando llegué a su casa al día siguiente para encontrarlo solo, noté algo diferente en su actitud, estaba distante y frío. «¿Qué pasa?», le pregunté al verlo sentado en el sofá con expresión sombría. «No sé si esto puede seguir así», respondió él sin mirarme directamente a los ojos. El aire se volvió denso entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Era evidente que él también luchaba con sus propios demonios internos, quizás nuestra conexión no era tan sencilla como habíamos imaginado inicialmente. ¿Por qué?, insistí mientras trataba desesperadamente de entender su cambio repentino. «No quiero lastimarte ni arruinar tu vida», dijo finalmente con voz temblorosa. Su sinceridad dolió más de lo esperado, cada palabra resonó dentro mío como un eco desgarrador lleno de verdad pero también lleno de temor hacia lo desconocido que ambos enfrentábamos juntos. Mientras discutíamos nuestras opciones y sentimientos conflictivos, recibí otra sorpresa. Un aviso sobre la renovación pendiente de nuestra casa llegó justo cuando estábamos al borde del abismo emocional entre nosotros dos. Esa noticia añadió más presión a nuestra ya volátil situación familiar. Podría ser el último clavo en nuestro ataúd o quizás una oportunidad para reconstruir desde cero. La incertidumbre seguía creciendo mientras mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto tanto para mí como para nuestro vínculo prohibido. El aviso sobre la renovación de la casa llegó como una carga adicional. La carta, con su tono impersonal y directo, me recordó que la vida seguía su curso, ajena a mis dilemas emocionales. En esos momentos de incertidumbre, el hogar que había sido un refugio se convertía en un recordatorio constante de mis decisiones. La pintura fresca y el olor a madera nueva no podían ocultar el caos interno que estaba experimentando. Mi sobrino y yo nos encontramos en la cocina, rodeados de cajas de herramientas y trozos de papel arrugado. Su mirada, antes llena de complicidad, ahora mostraba una distancia palpable. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó mientras señalaba el aviso en la mesa. La pregunta resonó en mi mente como un eco vacío, no solo se refería a la renovación. «Podríamos hablar sobre lo que queremos», respondí, intentando mantener un tono neutral. Pero cada palabra parecía cargada de significado. La tensión era innegable y aunque había momentos en los que nuestro vínculo se sentía como un alivio, también había otros en los que se convertía en una prisión emocional. A medida que las horas pasaban, la conversación se tornó más tensa. «No puedo seguir así», confesó él al fin, sus ojos evitaban los míos. «Siento que esto nos está afectando más de lo que pensábamos». Su declaración fue como un balde de agua fría, el aire se volvió pesado entre nosotros. «¿Te refieres a nosotros o a la renovación?», cuestioné con una mezcla de incredulidad y temor. La realidad comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Él suspiró frustrado por mi evasiva respuesta. «Ambas cosas», dijo finalmente, su voz temblaba ligeramente. «Quiero terminar con esto». Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho, cada sílaba era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Esa noche no pude dormir. El silencio del hogar se sentía ensordecedor mientras mis pensamientos giraban sin rumbo fijo. El futuro parecía incierto y aterrador, las paredes pintadas recientemente no podían ocultar la grieta emocional que había abierto entre nosotros. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles del barrio del Carmen. Necesitaba aire fresco y claridad mental. Las coloridas fachadas y los murales vibrantes parecían burlarse de mi estado interno. Todo lucía tan vivo mientras yo me sentía atrapada en una sombra personal. Me senté en un café pequeño donde solía ir con mi marido antes de perderme entre las rutinas diarias. Pedí un café solo y observé cómo la gente pasaba, parejas riendo, amigos conversando animadamente. Todo era un reflejo de lo que anhelaba y también lo que había perdido. El sonido del mar desde la playa de la Malvarrosa me llamaba con su promesa de tranquilidad. Decidí dirigirme allí para despejar mi mente aún más. Al llegar, el murmullo de las olas me envolvió en una calma momentánea,
sin embargo, pronto fue reemplazada por una sensación abrumadora de soledad. Mientras caminaba por la orilla, recordé momentos compartidos con mi sobrino, risas durante las renovaciones, confidencias bajo las estrellas. Todo eso ahora parecía distante e inalcanzable. ¿Qué hemos hecho?, pensé mientras miraba hacia el horizonte. La presión del secreto comenzaba a afectar mi salud mental, cada día era más difícil mantener las apariencias frente a mi marido y ante mí misma. En casa todo parecía normal, él continuaba con su rutina diaria sin sospechar nada fuera de lo común. Sin embargo, el silencio entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Cuando regresé esa tarde encontré a mi marido sentado en el sofá leyendo el periódico con expresión seria. Me miró cuando entré, había algo diferente en su mirada. ¿Te gustaría hablar sobre algo?, preguntó sin dejar su lectura momentáneamente. La pregunta me sorprendió, no solíamos tener esas conversaciones profundas desde hacía tiempo. No hay nada importante, respondí rápidamente mientras intentaba evitar cualquier discusión incómoda sobre mis sentimientos o mis acciones recientes. No estoy seguro si creer eso, dijo él finalmente dejando el periódico a un lado y mirándome directamente a los ojos. Esa mirada penetrante hizo que sintiera un escalofrío recorrerme. ¿Podría sospechar algo? La tensión aumentó cuando decidí irme al dormitorio antes de darme cuenta del peligro real al que estaba expuesta, si él descubría lo que había pasado entre mi sobrino y yo. No podía imaginarlo. Esa noche no dormí bien nuevamente, los pensamientos oscuros amenazaban con consumir cada rincón de mi mente inquieta. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde debía cumplir con mis deberes familiares y otro donde anhelaba ser libre para explorar mis deseos más profundos. Al día siguiente decidí enfrentarme a mi sobrino nuevamente para aclarar nuestra situación antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos en nuestra casa durante la tarde, necesitábamos hablar seriamente sobre nuestro futuro juntos o separados. Cuando llegó noté su expresión tensa desde el umbral, sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre mientras cruzábamos esa línea invisible entre lo familiar y lo prohibido. Debemos ser honestos, le dije al iniciar nuestra conversación sentados frente al nuevo mueble recién adquirido para nuestra sala renovada. No podemos seguir así. Él asintió lentamente pero no dijo nada al respecto, esa falta de respuesta me llenó aún más de ansiedad ante lo inevitable. Si terminamos esto ahora podríamos salvarnos, continué diciendo casi suplicándole comprensión ante nuestra situación angustiante. Pero, ¿y si realmente es algo real?, cuestionó él finalmente después de unos segundos eternos llenos de tensión palpable entre nosotros dos. Las palabras flotaron en el aire como una nube oscura esperando estallar. Las palabras de mi sobrino resonaban en mi mente, desafiando la frágil estructura de mi vida. ¿Y si realmente es algo real? La pregunta se coló en mis pensamientos, como un eco persistente que no podía ignorar. Miré a su rostro buscando alguna señal de lo que él mismo sentía, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. La distancia entre nosotros se había vuelto palpable, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Intenté mantener la rutina diaria, pero todo parecía diferente. Las paredes de la casa en renovación se convirtieron en un reflejo de mi confusión interna. Cada golpe del martillo resonaba como un recordatorio del cambio que estaba ocurriendo no solo en el hogar, sino también en mí misma. Mi marido regresaría pronto y con él vendrían las responsabilidades y las expectativas que había estado evitando. En una tarde nublada, decidí caminar por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles históricas estaban llenas de vida, los murales vibrantes contaban historias que contrastaban con la mía. Me senté en una terraza de café, observando a la gente pasar. Parecían tan seguros de sí mismos, tan ajenos a mis conflictos internos. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras pensaba en lo que había compartido con mi sobrino. Esa noche, mientras cenábamos juntos, noté una tensión inusual en el aire. Mi marido hablaba sobre su día sin darse cuenta de lo distante que me sentía. Su voz era solo un murmullo mientras mis pensamientos volaban hacia las palabras de mi sobrino. Fue entonces cuando vi algo que cambió todo, un mensaje en su teléfono que dejaba claro que tenía una aventura propia.
El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no era la única atrapada en esta red de engaños y secretos. La culpa me invadió al pensar en lo fácil que era juzgar a otros sin conocer toda la historia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí confrontarlo al respecto. He visto tu mensaje, le dije con voz firme. Sé lo que estás haciendo. Él parpadeó sorprendido y luego se cruzó de brazos defensivamente. No es lo que piensas, respondió rápidamente. Pero sabía que sí lo era. La conversación se tornó tensa y llena de reproches mutuos hasta llegar a un punto muerto donde ninguno quería ceder. Al final, opté por el silencio, el vacío entre nosotros era abrumador. La mañana siguiente fue fría y gris, reflejando mi estado emocional. Al salir al mercado central para comprar algunos ingredientes frescos, me encontré pensando nuevamente en mi sobrino y cómo había cambiado nuestra relación desde aquella tarde fatídica en la casa. Nos besamos había sido solo el inicio de algo más grande e incontrolable. Al regresar a casa con las bolsas llenas, decidí enfrentar la situación directamente con él antes de tomar cualquier decisión drástica sobre nuestro futuro juntos o separados. Necesitaba entender qué significaba realmente todo esto para ambos. Necesitamos hablar, dije al encontrarlo sentado frente a la computadora. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Él levantó la vista lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cautela. Quiero saber si esto es real para ti o solo un momento pasajero, respondí sin rodeos. No puedo ser parte de algo basado en dudas. Se quedó callado por unos instantes que parecieron eternos antes de responder. No sé si puedo darte una respuesta clara ahora mismo. Todo ha sido tan confuso desde aquel beso. Su respuesta fue un puñal directo a mis esperanzas, necesitaba claridad y no más ambigüedades entre nosotros dos. La conversación continuó durante horas, cada palabra parecía desgastar aún más nuestra conexión ya frágil. A medida que hablábamos sobre nuestras emociones contradictorias y los miedos subyacentes, comencé a sentirme más perdida que nunca. Finalmente él se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia afuera como si buscara respuestas entre los edificios del barrio antiguo. Quizás deberíamos darnos un tiempo, sugirió finalmente. Tal vez sea lo mejor para ambos. Su propuesta resonó dentro de mí como una campana lejana sonando por última vez antes del silencio definitivo. ¿Era esa realmente la solución? La idea de separarnos me llenó de tristeza y miedo, ya había perdido tanto tiempo atrapada entre dos mundos diferentes. Esa tarde decidí darme un paseo por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. El sonido rítmico del mar siempre había sido reconfortante para mí. Mientras caminaba por la orilla sintiendo cómo las olas acariciaban mis pies descalzos, reflexioné sobre mis decisiones pasadas y sobre cómo había llegado hasta aquí, una mujer atrapada entre el deber familiar y el deseo personal. Al regresar a casa esa noche encontré a mi marido sentado solo en el salón con una expresión distante, su mirada decía mucho más que sus palabras vacías sobre el día transcurrido. Una parte de mí anhelaba confrontarlo nuevamente sobre su infidelidad revelada, pero otra parte temía abrir viejas heridas aún frescas entre nosotros dos. A medida que los días pasaban sin cambios significativos ni respuestas claras sobre nuestro futuro juntos o separados, decidí escribirle una carta a mi sobrino expresando lo que realmente sentía por él, el amor profundo pero complicado nacido entre nosotros durante este tiempo oscuro lleno de secretos e incertidumbres. Cuando finalmente entregué esa carta esperando alguna respuesta clara o definitiva por su parte, todo cambió nuevamente cuando recibí un mensaje inesperado justo después: quiero verte. El corazón se me aceleró mientras imaginaba cómo sería ese encuentro después del caos emocional vivido recientemente entre nosotros dos. ¿Sería posible encontrar claridad, o solo agregar más confusión? Mientras tanto, las sombras del pasado seguían acechando cada rincón. Las decisiones tomadas pesaban como piedras atadas a mis pies impidiéndome avanzar hacia adelante sin mirar atrás. El día llegó con un cielo gris, reflejando el tumulto interno que me asediaba. La casa, aún en medio de la renovación, parecía un espejo de mi propia vida, desordenada y a medio hacer. Caminé por las habitaciones vacías, recordando cada rincón donde habíamos compartido momentos que oscilaron entre la alegría y la culpa.
Había llegado el momento de enfrentar a mi sobrino. Lo encontré en la terraza, mirando hacia el horizonte. Su figura se recortaba contra el cielo nublado, y por un instante pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer beso compartido. Me acerqué con cautela, como si cada paso pudiera romper el frágil hilo que mantenía nuestra relación. Necesitamos hablar, dije al fin, rompiendo el silencio que pesaba entre nosotros. Él giró lentamente su cabeza, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Sobre qué?, preguntó con voz baja. La sinceridad me invadió de golpe. No podía seguir ocultando mis sentimientos ni las consecuencias de nuestras decisiones. Sobre nosotros, respondí con firmeza. No podemos seguir así. Sus labios se apretaron en una línea tensa. La tensión en el aire era palpable, ambos sabíamos que este momento había estado esperando ser confrontado. No sé si deberíamos, comenzó a decir, pero le interrumpí. No se trata solo de lo que quieras tú o yo. Es sobre lo que hemos hecho y lo que eso significa para nuestras vidas, insistí. La conversación se tornó más profunda a medida que compartíamos nuestros miedos y anhelos. Hablamos sobre la culpa que nos seguía como una sombra y sobre cómo nuestras elecciones habían afectado no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodeaban. Su mirada se tornó distante cuando mencioné a su novia. Ella no tiene nada que ver con esto, respondió él rápidamente. Lo nuestro fue un error. Las palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso, sabía que tenía razón, pero también entendía que había algo más profundo entre nosotros, algo complicado e innegable. Quizás deberíamos poner fin a esto antes de que cause más daño, sugerí finalmente sintiendo como una parte de mí se quebraba al pronunciar esas palabras. Su expresión cambió, había una mezcla de alivio y tristeza en su rostro. ¿Estás segura?, preguntó casi en un susurro. Asentí lentamente sintiendo como cada palabra me costaba más de lo esperado. Era necesario cerrar este capítulo para poder comenzar uno nuevo en mi vida. Pero había un temor latente, ¿qué pasaría después? ¿Cómo podría reconstruir mi identidad sin esta conexión? El silencio entre nosotros se volvió pesado mientras procesábamos la decisión tomada. Sabía que no sería fácil, sin embargo, era un paso hacia la sanación personal. De repente un sonido rompió la atmósfera tensa. El timbre del teléfono sonó insistentemente dentro de la casa. Ambos nos miramos con inquietud, sabía quién podía ser al otro lado de la línea. Es mi madre, dijo él con voz temblorosa. Debo contestar. Asentí mientras él se alejaba para atender la llamada, dejándome sola con mis pensamientos nuevamente. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa, sentía que cada decisión tomada estaba tejiendo un nuevo destino para mí misma. Mientras observaba cómo su figura se desvanecía en el interior de la casa, me di cuenta del peso emocional que llevaba encima. No solo había perdido a alguien cercano sino también una parte esencial de mí misma en este proceso confuso y desgastante. Al poco tiempo regresó, su rostro mostraba signos evidentes de preocupación. Mi madre quiere hablar contigo, anunció sin rodeos. Dice que está preocupada por ti desde hace tiempo, y por lo nuestro también. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa revelación inesperada. No quería enfrentar a nadie más sobre esta situación tan delicada y complicada. No creo poder hacerlo ahora, dije rápidamente. Necesito tiempo para procesar todo esto antes de hablar con ella. Él asintió lentamente pero su expresión reflejaba incomodidad ante la inminente confrontación familiar. La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa. Mis decisiones estaban al borde de salir a la luz, y las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para mí como para los demás involucrados. Cuando finalmente decidimos salir al jardín para tomar aire fresco, sentí como el viento soplaba suavemente alrededor nuestro. Era como si la naturaleza intentara calmar mis nervios inquietos mientras contemplaba las flores marchitas junto a las nuevas brotaciones del jardín recién renovado. Nos quedamos en silencio durante unos momentos hasta que finalmente él rompió el hielo. ¿Qué haremos ahora?, su pregunta resonó en mi mente mientras miraba hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a dispersarse lentamente dejando ver algunos destellos del sol oculto detrás de ellas. La vida siempre estaba cambiando,
quizás era hora de aceptar ese cambio sin miedo ni remordimientos. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, escuché nuevamente el timbre del teléfono sonando dentro de casa. Esta vez era diferente, sonaba insistente y urgente como si presagiara algo inminente e inevitable. El corazón me latía fuertemente mientras me acercaba a la puerta principal para atenderlo. No sabía qué esperar al otro lado, pero estaba segura de una cosa: nada volvería a ser igual después del día de hoy.